el libro de Isaías, que es un libro del Antiguo Testamento. En él parece como que si se desvelara, se figurara la vida de Cristo. Aunque fue 780 años antes de Cristo, parece como si leyéramos todo el libro de Isaías, como si estuviera hablando de Jesucristo. Es indudablemente que este misterio que se decía para el pueblo de Israel se aplica en Jesucristo para todas las naciones, como este caso que escuchamos el libro de Isaías capítulo 22, donde se habla de un mal administrador, un mayordomo de la casa del reinado de David. Era el que abría y cerraba el templo, era el administrador de los bienes del reino, pero era muy egoísta, entonces quiso construirse un lugar en donde al morir todo el mundo lo alabara. Entonces Dios manda por el profeta Isaías decir: te voy a quitar las llaves y se las voy a dar a otro administrador. Esto indudablemente que es para el pueblo de Israel, la casa de David, en donde se administran los bienes de Dios para el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, en Jesús, se cumple para todas las naciones. Jesús es el rey, ¿verdad? Es el que viene a dar, es el que gobierna la nueva casa. Esta nueva casa en la que necesita de una comunidad. No es un templo, es una casa donde dos o más se reúnen. Ahí estoy yo en medio de ellos. Es el nuevo templo, ¿verdad? Vendrá un día en que se alabe a Dios en espíritu y en verdad. Le quita el sentido a una casa material, pero se lo da a una comunidad, que es la iglesia. Esta es la reunión, lo que hace importante la vida de esta nueva comunidad. ¿Cómo se dice reunión? En griego se dice eclesia, ¿verdad? Y por eso es que decimos, donde se reúne Jesús con sus discípulos, ahí es el nuevo templo. Jesús es el Hijo del Hombre porque es un hombre y en él se centra toda la historia humana. Toda la historia humana se centra en Jesucristo. Por eso se llama el Hijo del Hombre. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? ¿Y quién es, Señor, para que yo crea? Le pregunta a un hombre: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? La semana pasada escuchábamos en el Evangelio según San Mateo capítulo 15 como una mujer cree que Él es el Mesías, cree que este hombre es el Mesías, y aunque Jesús no le quiere dar los bienes espirituales, porque pertenece a un pueblo que no cree, pero ella sí cree. Y dice: Señor, aunque sea los perritos comen de las migajas. Y cuando Él ve la fe, cuando Él ve que realmente es una mujer que desea alcanzar los bienes espirituales, le concede la curación. Esta es indudablemente la presencia, ¿verdad? Restaurar al hombre en su dignidad es el bien espiritual que Jesús viene a traer. Y por eso se le llama el Hijo del Hombre, porque en Él se resume toda la historia humana. En Jesucristo se le llama Hijo del Hombre. Y a este Hijo del Hombre viene a traer bienes espirituales que el hombre había perdido. ¿Ya? Somos semejantes, somos imagen de Dios porque podemos pensar y podemos sentir. Pero no somos semejantes a Dios porque no tenemos caridad, no tenemos amor, nos buscamos primero nosotros mismos, ¿verdad? Entonces Jesús viene a restaurar la dignidad de la persona humana y a conceder los bienes espirituales para hacernos semejantes al Padre. Y estos bienes espirituales los concede a través de la iglesia. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, bauticen y enseñen, ¿verdad? Amén. Pero necesita un administrador, alguien que cierre y abra en esta casa. Y por eso escoge a un hombre, tal vez porque es el más arriesgado, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba este hombre a quien Jesús le da las llaves del reino? No se llama Pedro. Que le dice a este hombre: ¿quieres las llaves del reino? Le dijo: Simón. Era cholo. Era cholo. Si hubiera sido cholo, le dice: Simón. Se llamaba Simón, era el nombre en hebreo, ¿eh? Era Simón. Dice: pero ya no te vas a llamar Simón, ahora te vas a llamar Pedro. Y ¿qué le dijo Pedro? Simón. Petrus, que es la piedra sobre la cual voy a edificar esta casa, ¿verdad?
Es la común unidad que tenemos se debe al ministerio, ¿verdad? Gracias al ministerio de Pedro es como puede mantenerse la unidad. Para que esta casa se mantenga unida requiere de un servicio, el servicio de unidad, si no cada quien haría lo que nos diera la gana. Y unos, como ahorita les platico. En la experiencia, el ministerio de Pedro, ya prontamente el demonio se dio cuenta que este ministerio era tan fuerte que solamente destruyendo era como podía acabar con el servicio de la iglesia, y mandó al instrumento, el instrumento diabólico más fuerte que había en ese tiempo, pues era el emperador Nerón, y mandó a Nerón para que asesinara a Pedro. Nerón era tan malo que mató hasta su propia mamá. Este hombre así malvado quiso apoderarse de la iglesia, persiguió a la iglesia, mató a Pedro, pero aún así no pudo acabar con el ministerio, porque había un secreto en ese ministerio, que era la sucesión. No era la persona, sino el servicio, que era el que estaba a cargo de la iglesia de Roma, se quedó a cargo de la iglesia entera. Vino entonces Lino, Cleto, Clemente. El Papa Clemente tiene unos escritos que todavía conservamos, que ayudan mucho todavía hoy para entender este misterio de unidad de la iglesia. Cuando este ministerio no se acepta, se sale uno de la casa, y el que se sale de la casa, pues le cae el granizo, y le cae la lluvia, y le cae la tormenta, ¿verdad? Los primeros que se separaron fueron los ortodoxos. No quisieron aceptar el ministerio de Pedro, no aceptaron en el Papa, y en el año 1179 se separan de la iglesia por no aceptar el ministerio de Pedro. Se han puesto en toda la historia humana, ahorita están peleados el patriarca de Grecia con el patriarca de Rusia, ¿verdad? Y le pidieron al Papa que intervenga para que se acabe la Roma. Es indudablemente la búsqueda de la unidad está en el misterio de la iglesia. Los segundos que se separaron han sido los anglicanos. El rey Enrique VIII dijo: no, yo no acepto al Papa, y voy a ser yo el jefe de la iglesia en Inglaterra. Y se hicieron los anglicanos. Pues han peleado tanto y cayeron en el clericalismo y cayeron en enfermedades, que ahorita es tan grave el problema que muchos decidieron volverse a la iglesia católica. Hace 10 años el Papa Benedicto XVI escribió una carta para poder recibir a todos. Por eso es que tenemos ahorita sacerdotes casados. Los sacerdotes que estaban en la iglesia anglicana se pasaron a la iglesia católica, y por eso es que tenemos ahorita en Estados Unidos sacerdotes casados, ¿verdad? Porque estaban en la iglesia. Y la tercera división fue en el año 1521, cuando Lutero pues se divide de la iglesia, no acepta el ministerio del Papa y funda la iglesia que se llama ahora protestante, esta iglesia protestante. Han tenido tantas y tantas dificultades que hoy hablamos de 30 denominaciones diferentes, 30,000 denominaciones diferentes, tan solo en Estados Unidos, de la iglesia protestante, porque es tantas las dificultades. ¿Cuál es? Últimamente, en los últimos 20 años, ha habido una enfermedad espiritual que ha minado el espíritu de las familias, la unión de las familias, pero ha afectado también la vida de la iglesia, de las 4 iglesias en general. Pero las 3 iglesias, la ortodoxa, la anglicana y la protestante, están en tantas dificultades que muchas están cerrando. Una iglesia protestante de 5,000 personas en California, la iglesia de Cristal tuvo que cerrar porque les ha afectado esta enfermedad espiritual que se llama relativismo. El relativismo es esta enfermedad que afectó nuestro mundo moderno y que se llama, ¿cómo lo dicen los jóvenes? Nueva era. La nueva era. La nueva era. Bueno, parte es la nueva era, pero el relativismo es así como, whatever, lo que tú quieras, sí. Vamos a fumar, sí, vamos a hacer, sí. O sea, es indudablemente una actitud indolente, una actitud de indiferencia ante la búsqueda de la verdad. Y esto ha afectado a todas las familias
y por tanto pues ha afectado a la vida de la iglesia, de las iglesias. El cristianismo ahorita está en una grave crisis, en una situación crítica por este relativismo, y indudablemente que pues Dios permite el poder purificarnos. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo 16 nos dice cómo Jesús, para poder administrar estos bienes espirituales, escoge una comunidad que pueda mantenerse en la unidad. El ministerio de Pedro y de los apóstoles, los obispos, sus sucesores, son los que permiten que esta iglesia se mantenga unida. Es la casa, el reino de Cristo, la casa en donde se administra, se dan los bienes espirituales, ¿verdad? Donde podemos sanar en el alma y donde podemos encontrarnos con los dones que el Espíritu de Dios quiere concedernos. Es por ello la necesidad de recurrir a esta casa. Por ello se ha podido mantener, ¿verdad? Porque tiene un misterio, es el misterio de la unidad a través del ministerio de los apóstoles, y porque tiene el fin, ¿verdad?, de poder llevar el don, el poder espiritual de Jesucristo, para que al reconocerlo a Él podamos alcanzar lo que Dios Padre quiere darnos en la casa común que es la iglesia, en esta iglesia. En esta experiencia Jesús promete que esta iglesia no va a ser derrotada. La crisis que estamos pasando y que estamos viviendo en general en el mundo entero, a través de este cambio social, a la iglesia le ha afectado muchísimo en su forma como estaba estructurada. Nos acaban de enviar una carta de la diócesis diciéndonos que estamos ya en el límite de las dificultades para tener sacerdotes en la diócesis, ¿verdad? Se dio un anuncio esta semana también que se ordenó nada más un sacerdote en Irlanda. Estamos ante un cambio en la forma de la vida de la iglesia. Dios promete que la unidad, Jesús promete a su iglesia que la unidad se va a mantener hasta el fin de los tiempos, pero lo que estamos viviendo ahorita nos lleva a otra nueva situación, que es el poder renovarnos en la fe en Jesucristo, que era un problema en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica estábamos viviendo un momento en el que la fe en Jesucristo no era lo más importante. ¿Qué era lo más importante? Instagram. Hacer la foto, ¿verdad? Una persona ya no quiso recibir los sacramentos porque tenía que venir con máscara, ¿verdad? Y luego las fotos. Bueno, realmente que ahí está el cambio, ¿verdad? Si el vestimenta y todo se había hecho tan complejo y había sido un peso tan grande sobre la iglesia ya no podía crecer. Y bueno, estamos pasando, esta pandemia viene a ser pues como una purificación, porque quienes no aceptan el don espiritual, la necesidad espiritual de creer en Jesucristo, pues se están alejando. En este llamado que Dios nos está haciendo, en este periodo que vamos a vivir, primeramente pues, tenemos que superar esta pandemia, y después tenemos que ir superando lo que es la persecución religiosa, que cada vez es mucho mayor, ¿verdad? La persecución religiosa en el cambio de la forma social como se está viviendo. Mantenernos en la fe en Jesucristo para nosotros es el misterio de aceptar que la salvación viene de Él y que Dios en su casa nos permite mantenernos a pesar de los problemas. El que cree en el ministerio de la iglesia, el que cree en el amor de Jesucristo, se va a mantener en la vida de la iglesia. Las tres iglesias, la católica, las cuatro iglesias están viviendo un momento difícil, pero las tres iglesias no tienen fuente de unidad, ¿verdad? Ni la ortodoxa, ni la anglicana, ni la protestante tienen fuente de unidad, y por ello el regresar a la casa es una invitación, ¿no? Se ha hecho en los últimos 10 años una invitación: regresa a la casa para que puedan pasar y superar la grave crisis que vamos a atravesar. Pues pedimos al Señor que nos permita vivir en esta intimidad con Él, en la casa a la que pues Él nos quiere acercar. Las normas de esta casa pues vienen siendo la expresión de la necesidad de mantenernos unidos, las normas que vivimos en la casa, en la iglesia. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.